Mis padres querían que dejara mi cuarto para su hija adoptiva perfecta. Los hice suplicarme que me quedara. Así que estaba viviendo en casa después de la universidad, pagando renta y ayudando con las cuentas, mientras ahorraba para mi propio lugar. Mis padres siempre fueron geniales con eso, ya que cubría un tercio de la hipoteca y hacía todo el trabajo del jardín. Teníamos esta rutina donde yo cocinaba cena 3 noches por semana. Ellos se encargaban del resto. Y los fines de semana pedíamos comida y veíamos películas juntos. Era realmente genial hasta que mi tía murió en un accidente automovilístico, y mis padres decidieron adoptar a mi prima de 16 años, Gabriela. Al principio estaba totalmente de acuerdo porque Gabriela necesitaba familia, y pensé que tener otra persona alrededor sería divertido. Se mudó y la ayudé a decorar su cuarto. La llevé de compras por útiles escolares. Incluso le di mi laptop vieja para tareas. El primer mes estuvo bien. Era callada y se quedaba en su cuarto la mayor parte del tiempo. Entonces, una noche en la cena, Gabriela mencionó cómo siempre había sacado puros 10 en su escuela anterior, y toda la cara de mi mamá se iluminó. Verás, nunca fui del tipo académico. Sacaba principalmente 8 y 7. Fui a universidad pública, nada especial, pero tenía un trabajo decente en una empresa de marketing, y me iba bien. Después de esa cena, mi mamá empezó a comparar todo. Gabriela ayudaba con los platos sin que le pidieran mientras yo aparentemente nunca hacía nada. Gabriela estudiaba para sus exámenes de admisión, mientras yo perdía tiempo jugando después del trabajo. Gabriela quería ser doctora mientras yo solo hacía marketing. Papá también se subió al tren, hablando sobre cómo Gabriela iba a lugares y qué orgullosos estaban de tener una hija tan ambiciosa. Una mañana, Gabriela hizo desayuno para todos, y mi mamá literalmente dijo que era bueno finalmente tener una hija que sabía cocinar. Había estado cocinando para ellos 3 noches por semana durante 2 años. Entonces llegó la gran conversación. Mis padres me sentaron y dijeron que pensaban que sería mejor si encontraba mi propio lugar. Dijeron que Gabriela necesitaba estabilidad y tenerme ahí confundía su adaptación. Me dieron 30 días para mudarme. Mi mamá dijo que Gabriela necesitaba mi cuarto ya que era más grande y tenía tanto que estudiar. Realmente pensaron que simplemente aceptaría esto y me iría calladamente. Les pregunté sobre la renta que había estado pagando y dijeron que eso era solo ayudar a familia, no renta real, así que no era inquilina. Dijeron que me ayudarían a encontrar apartamento e incluso ofrecieron cubrir mi depósito, como si eso lo mejorara. Fui a trabajar al día siguiente y le dije a mi jefa que necesitaba trabajar desde casa por emergencia familiar. Fue genial al respecto, ya que había estado ahí 3 años y nunca pedí nada. Entonces empecé mi plan. Primero, dejé de pagar por cualquier cosa. Cuando llegó la cuenta de internet, la dejé vencer. Mis padres preguntaron por qué el wifi no funcionaba y dije que olvidé pagar ya que estaba tan ocupada buscando apartamentos. Gabriela no podía hacer su tarea y mis padres tuvieron que usar los puntos de acceso de sus teléfonos. Entonces, los servicios de streaming empezaron a apagarse uno por uno. Netflix, Hulu, Disney Plus, todos desaparecieron. Mi mamá preguntó por qué y dije que estaba cortando gastos para ahorrar para la mudanza. Gabriela se quejó que no podía ver sus programas. Muy mal. Dejé de cocinar cena completamente. Cuando mi mamá preguntó qué comeríamos en mis noches, dije que ya había comido en el trabajo, ya que no era realmente familia. También dejé de comprar comestibles. El refrigerador empezó a verse bastante vacío, ya que mis padres solo compraban para ellos, y aparentemente olvidaron que yo compraba la mitad de la comida. Gabriela empezó a quejarse sobre no tener sus snacks favoritos. Entonces, me puse realmente mezquina. Empecé a tomar duchas de 4 horas justo cuando Gabriela necesitaba alistarse para la escuela. Ponía música hasta las 2 de la mañana en noches entre semana cuando Gabriela tenía exámenes. Hacía llamadas de trabajo en la sala durante su tiempo de estudio. Mis padres seguían pidiéndome que fuera considerada, y les recordaba que me iba pronto de todas formas, así que ¿qué importaba? 2 semanas después, mis padres estaban estresados. Gabriela estaba irritable por falta de sueño y mal internet. Empezó a desquitarse con ellos sobre la situación de comida y cómo la casa era un caos. Realmente le dijo a mi mamá que tal vez deberían haber pensado las cosas antes de echarme. Mi mamá trató de explicar que no fui echada, solo alentada a seguir adelante. Gabriela se rió y dijo que era lo mismo. Entonces llegó el pago de hipoteca. Mis padres se dieron cuenta de que habían presupuestado incluyendo mi dinero de renta. Sin él, las cosas estaban apretadas. Realmente apretadas. Papá preguntó si podía cubrir un mes más mientras resolvían las cosas. Dije que no. Necesitaba ese dinero para mi nuevo lugar. Se molestó y dijo que familia ayuda a familia. Le recordé que Gabriela era su familia ahora, no yo. 3ª semana. Gabriela se quebró. Extrañaba a sus amigos, odiaba el caos en la casa y se sentía culpable por tomar mi cuarto. Les dijo a mis padres que quería ir a vivir con nuestra otra tía 2 estados de distancia. Mis padres entraron en pánico porque ya le habían dicho a todos sobre su increíble hija adoptiva y qué bien lo estaban haciendo como padres. Que Gabriela se fuera los haría ver terribles. Esa noche, vinieron a mi cuarto prácticamente suplicando. Mi mamá empezó a hablar primero y su voz salió toda temblorosa y rara de una manera que nunca había escuchado antes. Siguió retorciendo sus manos juntas y no me miraría a los ojos mientras decía que habían cometido un error enorme. Siguió sobre cómo no se dieron cuenta de cuánto hacía realmente en la casa hasta que todo empezó a caerse sin mí. El wifi desaparecido, no había comida en el refrigerador, nadie cocinando cena, todo los golpeó de una vez. Papá intervino antes de que pudiera terminar y dijo que se enfocaron tanto en ayudar a Gabriela a adaptarse que perdieron completamente de vista cómo su trato me estaba alejando. Realmente admitió que se dejaron llevar por los logros de Gabriela porque se sentía bien tener una hija que cumplía sus expectativas. Dijo que sabía que eso estaba mal y era injusto conmigo. Noté a Gabriela parada en la puerta detrás de ellos, viéndose absolutamente miserable con sus brazos envueltos alrededor de sí misma.
Dijo que toda esta situación era su culpa por mudarse y arruinar todo. Les dijo a mis padres que nunca quiso que me fuera, y realmente me admiraba por ser independiente y tener mi propia vida resuelta. Mis padres prácticamente se tropezaron sobre sí mismos, suplicándome que me quedara después de eso. Prometieron que las cosas serían diferentes esta vez y ofrecieron bajar mi renta 200 euros al mes. Mamá dijo que podía tener todas mis responsabilidades de vuelta sin más comparaciones con Gabriela. Incluso sugirió terapia familiar para trabajar los problemas de adaptación de la manera correcta. Me senté ahí en mi cama escuchando a los tres arrastrarse y me di cuenta de que tenía todo el poder ahora. Se sentía satisfactorio, pero también algo agotador verlos entrar en pánico así. Les dije que necesitaba tiempo para pensar en su oferta y les recordé que sus promesas no significaban mucho después de que literalmente trataron de echarme. La expresión en sus caras cuando dije eso casi valía las últimas 3 semanas de caos. A la mañana siguiente, llamé a Nina desde mi cuarto, ya que había estado trabajando desde casa de todas formas. Le expliqué toda la situación con mis padres y Gabriela y el aviso de 30 días. Nina escuchó todo y luego me sorprendió diciendo que su esposo Miguel trabajaba en administración de propiedades. Dijo que podría tener contactos de apartamentos accesibles si decidía realmente mudarme. Me encontré con Miguel esa misma tarde, en una cafetería del centro. Trajo su tablet y me mostró listados de lugares dentro de mi presupuesto. Ver apartamentos reales con direcciones reales y precios de renta hizo que todo se sintiera mucho más real de lo que había sido antes. Me di cuenta de que realmente podía permitirme irme si quería. Miguel mostró fotos de un apartamento de una recámara con pisos de madera y ventanas grandes, que costaba aproximadamente lo que había estado pagando a mis padres. Ver ese lugar hizo que mi estómago hiciera esta voltereta rara porque de repente irme ya no era solo una amenaza. Era una opción real, sentada ahí en la pantalla de su tablet. Esa tarde, Gabriela tocó mi puerta y preguntó si podíamos hablar en privado. La dejé entrar y se sentó en el piso con su espalda contra mi pared. Me dijo que había estado completamente miserable desde mudarse, porque perdió toda su vida cuando su mamá murió. Ahora sentía que estaba arruinando la mía también, solo por estar aquí. Su voz se quebró cuando lo dijo, y pude ver que había estado llorando antes. Gabriela admitió que nunca pidió ser comparada conmigo todo el tiempo. Dijo que realmente pensaba que yo era mucho más genial que ella porque tenía un trabajo real y mi propia independencia. El elogio constante de mis padres la hacía sentir incómoda porque sabía que venía a mi costo. Dijo que podía ver cuánto me dolía cada vez que decían algo. Me sentí ablandar hacia ella porque me di cuenta de que era solo una niña en duelo atrapada en medio del desastre de mis padres. Le dije que esto no era su culpa y que mis problemas reales eran con nuestros padres, no con ella estando aquí. Se veía tan aliviada cuando dije eso, como si hubiera estado cargando este peso enorme. Hablamos por otra hora sobre su mamá y su escuela anterior y qué raro se sentía todo ahora. Al final, realmente me sentí mal por ella en lugar de resentir su presencia en la casa. A la mañana siguiente, desperté con golpes en mi puerta antes de que sonara mi alarma. Mis padres estaban ahí viéndose cansados y nerviosos con papá, sosteniendo algunos papeles. Preguntó si podíamos hablar, y me senté en la cama mientras entraron y se posicionaron como si fueran a dar una presentación. Papá me entregó 3 páginas impresas con puntos y secciones resaltadas. La primera página delineaba una nueva cantidad de renta que era 200 euros menos de lo que había estado pagando antes. La segunda página listaba todas las cuentas que se harían cargo, incluyendo internet, servicios de streaming y servicios públicos. La tercera página tenía promesas escritas como un contrato sobre detener las comparaciones entre Gabriela y yo. En la parte inferior, papá había agregado una nota escrita a mano, diciendo que se haría cargo de todo el trabajo del jardín de ahora en adelante para que pudiera tener mis fines de semana libres. Leí todo 2 veces mientras me miraban y esperaron mi reacción. Mi mamá siguió retorciendo sus manos y papá se quedó ahí con los brazos cruzados viéndose esperanzado. Puse los papeles en mi mesa de noche y miré a ambos. Les dije que su propuesta perdía completamente el punto de por qué estaba molesta en primer lugar. Me ofrecían dinero y quehaceres como si ese fuera el problema. Pero el problema real era cómo me hacían sentir que no importaba en mi propia casa. Dije que no me importaba pagar menos renta o tener más tiempo libre si me iban a seguir tratando como si no valiera nada comparada con Gabriela. Mi mamá empezó a interrumpir, pero seguí, y les dije que el problema no era sobre cosas que podían poner en un acuerdo escrito. El problema era que pasaron semanas haciéndome sentir reemplazable y desechable después de que los había estado ayudando por 2 años. Dije que dieron todo lo que hacía por sentado, y luego actuaron como si Gabriela fuera este regalo increíble mientras yo solo ocupaba espacio. Papá abrió la boca para responder, pero no salió nada al principio. La cara de mi mamá se desplomó y empezó a llorar ahí mismo en mi puerta. Se sentó en el piso con su espalda contra la pared y puso su cara en sus manos. Dijo entre sollozos que se emocionó tanto con las calificaciones y planes universitarios de Gabriela porque siempre deseó que hubiera sido más ambiciosa en la escuela. Su voz se quebró cuando admitió que ver a Gabriela estudiar y planear para la escuela de medicina la hizo sentir como si finalmente estuviera teniendo la hija que había imaginado tener. Me miró con lágrimas corriendo por su cara y dijo que sabía qué tan terrible e injusto era eso. Me dijo que se avergonzaba de sí misma por tratarme como si fuera una decepción, solo porque tomé un camino diferente al que ella quería. Papá se arrodilló junto a ella y puso su mano en su hombro. Dijo que se aprovecharon de qué tan tranquila era yo, y asumieron que siempre estaría de acuerdo con lo que decidieran. Admitió que se acostumbraron a tenerme ayudando con todo, y olvidaron apreciar lo que realmente estaba haciendo por ellos.
Papá me miró a los ojos y dijo que verme cortar todo mi apoyo y defenderme le hizo darse cuenta de que me habían criado mejor de lo que me estaban tratando. Dijo que aprendí a establecer límites y exigir respeto y deberían haber estado orgullosos de eso, en lugar de molestarse por ello. Mi mamá se limpió los ojos y dijo que entendía si quería irme, porque se lo merecían después de cómo actuaron. Mi teléfono sonó, mientras todos estábamos sentados ahí en este silencio pesado, y vi el nombre de Miguel en la pantalla. Contesté y me habló sobre un apartamento de una recámara que acababa de estar disponible en un edificio que administraba. Dijo que el inquilino anterior rompió su contrato temprano, así que el lugar estaba listo, y podía mostrármelo cuando quisiera. Le pregunté sobre la renta, y cuando me dijo el número, me di cuenta de que era realmente menos de lo que había estado pagando a mis padres originalmente. Miguel dijo que el apartamento había sido renovado recientemente, y tenía buena luz natural, y pensó que debería verlo antes de que alguien más lo tomara. Le dije que podía ir a verlo el sábado por la mañana, y dijo que me mandaría la dirección por mensaje. Cuando colgué, mis padres me estaban mirando fijamente. Expliqué que era Miguel, el esposo de Nina del trabajo que administra apartamentos, y acababa de encontrarme un lugar que podía pagar. El color se drenó de la cara de mi mamá y papá se levantó rápidamente. Les dije que iba a ver el apartamento el sábado y tomaría mi decisión sobre quedarme aquí basado en si realmente podían cumplir con respetarme. Dije que su propuesta escrita era linda, pero palabras en papel no significaban nada si su comportamiento no cambiaba. Mi mamá me pidió no tomar decisiones rápidas, y le recordé que me dieron 30 días para mudarme, así que técnicamente todavía estaba dentro de su cronograma. Papá dijo que estaban tratando de arreglar las cosas, y les dije que podía ver eso, pero necesitaba conocer todas mis opciones antes de decidir algo. El pánico en ambas sus caras cuando se dieron cuenta de que hablaba en serio sobre irme se sintió extrañamente satisfactorio después de semanas de sentirme como si no les importara si me quedaba o me iba. Me alisté para el trabajo y me dirigí a mi configuración de oficina en casa en la esquina de mi cuarto. Alrededor de la hora del almuerzo, Carolina me mandó mensaje preguntando cómo iban las cosas con mi situación familiar. Le di la versión rápida sobre la propuesta de mis padres y la visita del apartamento el sábado. Inmediatamente se ofreció a venir conmigo a ver el lugar y dijo que traería cinta métrica y una lista de cosas que buscar en un apartamento. Le agradecí y dije que sería realmente útil, ya que nunca había rentado mi propio lugar antes. Carolina me mandó una lista que había usado cuando buscaba apartamento el año pasado, con cosas como revisar la presión del agua, probar todas las tomas de corriente y buscar señales de plagas o moho. Tener una amiga ofrecerse a ayudar me recordó que tenía gente que me valoraba fuera de mi situación familiar. Pasé el resto del día laboral, sintiéndome más confiada sobre mis opciones de lo que había estado en semanas. Llegó el sábado por la mañana y me encontré con Carolina afuera del edificio de apartamentos del que Miguel me había hablado. El edificio era más viejo pero bien mantenido, con un pequeño estacionamiento y algunos árboles alrededor. Miguel estaba esperando en el lobby y nos llevó al segundo piso. Abrió el apartamento 2C y caminé a un espacio que era mucho más lindo de lo que esperaba por el precio. La sala tenía ventanas grandes que dejaban entrar toneladas de luz, y los pisos eran madera real que había sido refinada recientemente. Carolina inmediatamente empezó a medir las paredes y revisar las tomas mientras yo miraba alrededor. La cocina era pequeña, pero tenía electrodomésticos más nuevos y suficiente espacio en gabinetes para una persona. La recámara era aproximadamente del mismo tamaño que mi cuarto actual, pero se sentía diferente saber que sería completamente mío. El baño tenía una combinación de ducha y tina, y todo se veía limpio y actualizado. Miguel me mostró el pequeño balcón de la sala que daba vista al estacionamiento y algunos árboles. Dijo que podía mudarme en 2 semanas si quería el lugar, y todo lo que necesitaba era la renta del primer mes y un depósito de seguridad. El propietario haría una verificación de crédito, pero Miguel dijo que mi historial laboral e ingresos fácilmente me calificarían. Me paré en ese pequeño balcón mirando los árboles y me di cuenta de que la elección de repente era muy real e inmediata. Manejé a casa después de la visita, sintiéndome como si todo fuera a cambiar de una manera u otra. Cuando entré a la casa, noté inmediatamente que algo era diferente. Todo el lugar estaba limpio de una manera que no había estado en semanas. La sala estaba aspirada y desempolvada. Los mostradores de la cocina estaban despejados y limpios, y podía oler productos de limpieza. Abrí el refrigerador y lo encontré completamente abastecido con comestibles, incluyendo todos mis snacks y bebidas favoritos que habían faltado por semanas. El router de internet estaba parpadeando verde en lugar de oscuro, y cuando revisé mi teléfono, el wifi estaba funcionando otra vez. La puerta de Gabriela estaba cerrada, y podía escuchar música suave sonando, en lugar de su hábito usual de tomar las áreas comunes. Mis padres estaban en la cocina, y miraron hacia arriba cuando entré. Ninguno de ellos preguntó cómo fue la visita del apartamento, y no ofrecí la información. La casa se sentía diferente, como si todos estuvieran caminando sobre cáscaras de huevo esperando ver qué decidiría. Más tarde esa tarde, mi mamá tocó mi puerta y preguntó si podía darme algo. Me entregó varios pedazos de papel de cuaderno cubiertos con su letra por el frente y atrás. Dijo que pasó los últimos 2 días escribiendo cada comparación hiriente que había hecho y pensando en todas las maneras que había contribuido al hogar en los últimos 2 años. Me senté en mi cama y leí página tras página de disculpas específicas. Se disculpó por decir que era bueno finalmente tener una hija que sabía cocinar cuando había estado cocinando 3 noches por semana durante 2 años. Reconoció que pagué 1/3 de la hipoteca consistentemente y nunca me quejé al respecto. Enlistó todo el trabajo del jardín que hice cada fin de semana y admitió que nunca me agradeció por ello. Escribió sobre cómo ayudé a Gabriela a establecerse cuando se mudó primero y le di mi laptop sin que me lo pidiera.
Cada disculpa era detallada y específica lo suficiente para que pudiera decir que realmente pensó sobre su comportamiento en lugar de solo entrar en pánico sobre perder mi dinero de renta. En la parte inferior de la última página, escribió que entendía si elegía irme y que apoyaría cualquier decisión que tomara. Doblé los papeles y los puse en mi mesa de noche junto a la propuesta que papá había escrito. Mi mamá se quedó en la puerta esperando y le dije que necesitaba más tiempo para pensar en todo. Asintió y se fue sin presionar por una respuesta. Pasé la siguiente hora sentada en mi cama releyendo las páginas de disculpa de mi mamá y mirando la propuesta de papá hasta que las palabras empezaron a difuminarse. Alrededor de las 9 esa noche, escuché un golpe suave y papá entró cargando su laptop. Se sentó en mi escritorio sin preguntar y abrió una hoja de cálculo que tenía filas y filas de números. Señaló la línea de hipoteca y me mostró que les faltaban aproximadamente 800 euros cada mes sin mi contribución de renta. Se desplazó hacia abajo para mostrarme dónde tendrían que cortar cable, reducir gastos de comestibles, tal vez refinanciar la casa a una tasa de interés peor si me iba. No me estaba pidiendo quedarme por el dinero, dijo, pero quería que entendiera la situación real que enfrentaban. Admitió que se acostumbraron a mis contribuciones y no planearon perder ese ingreso cuando me empujaron fuera. Miré los números y vi qué tan apretadas estaban las cosas realmente. Cómo mi renta había estado cubriendo más que solo un tercio de la hipoteca cuando considerabas servicios públicos y comida. Papá cerró la laptop y me dijo que lo que decidiera lo resolverían, pero quería ser honesto sobre dónde estaban financieramente. Después de que se fue, saqué mi propia hoja de presupuesto y comparé los costos del apartamento con lo que estaba pagando aquí. El apartamento me costaría aproximadamente 200 euros más al mes, incluso con el depósito de seguridad que mis padres se ofrecieron a cubrir. La tarde siguiente, Gabriela tocó mi puerta, sosteniendo su laptop, y preguntó si podía ayudarla con un ensayo de solicitud universitaria sobre lidiar con pérdida y cambio. Dijo que la instrucción preguntaba sobre un desafío que había superado, y no sabía cómo escribir sobre la muerte de su mamá sin sonar como si estuviera pidiendo lástima. Nos sentamos en mi cama, y leí su borrador inicial, que estaba lleno de declaraciones genéricas sobre duelo y seguir adelante. Le pregunté qué sintió realmente cuando su mamá murió, y empezó a llorar, hablando sobre cómo extrañaba cosas estúpidas como el canto terrible de su mamá en el carro y la manera en que siempre quemaba el pan tostado. Pasamos 2 horas reescribiendo el ensayo para incluir esos detalles específicos, y verla abrirse sobre el duelo me hizo darme cuenta de cuánto estaba luchando todavía. Admitió que se sentía culpable por estar viva cuando su mamá no lo estaba, y que mudarse aquí se sentía como reemplazar a su familia anterior. Cuando terminamos el ensayo, me abrazó y dijo que era la única persona que realmente le había preguntado cómo se sentía, en lugar de solo decirle que todo estaría bien. Trabajar con ella en ese ensayo me mostró que necesitaba estabilidad y apoyo, tanto como yo necesitaba respeto y aprecio de mis padres. Pasé todo el fin de semana pensando en mis opciones mientras evitaba a mi familia lo más posible. Sábado por la mañana, manejé pasando el edificio de apartamentos y me senté en el estacionamiento imaginándome viviendo ahí sola. Sería más fácil irme. No más comparaciones o sentirme como la hija de excepción. Solo yo en mi propio espacio. Pero domingo en la noche, caminé por la casa notando todas las pequeñas cosas que la hacían hogar. La cocina donde había aprendido a cocinar, el jardín en el que había pasado horas trabajando, la sala donde solíamos ver películas juntos antes de que todo se arruinara. Irme significaría empezar completamente de nuevo, mientras quedarme significaba potencialmente arreglar algo roto, pero importante. El apartamento representaba libertad y escape, mientras esta casa representaba familia, si realmente podíamos reparar lo que salió mal. Hice listas de pros y contras. Me hablé a mí misma en el espejo. Incluso llamé a mi amigo Joshua, quien me dijo que confiara en mi instinto. Para el domingo en la noche, sabía lo que quería hacer, pero necesitaba asegurarme de que mis padres entendieran que esto no era volver a cómo eran las cosas antes. Lunes por la mañana, me levanté temprano y esperé en la cocina a que mis padres bajaran. Cuando entraron viéndose nerviosos, les dije que me quedaría, pero solo en base de prueba con condiciones específicas. Primero, necesitábamos terapia familiar con alguien que se especializara en dinámicas familiares mixtas, no solo pretender que todo estaba bien. Segundo, la renta reducida que papá propuso continuaría porque ya no estaba subsidiando su hipoteca sin reconocimiento apropiado. Tercero, todas las comparaciones entre Gabriela y yo paraban inmediatamente. No más comentarios sobre logros o quién era mejor en algo. Cuarto, quería un acuerdo de renta escrito que protegiera mis derechos como inquilina real y me permitiera irme con aviso de 30 días si las cosas volvían a como estaban. Papá empezó a asentir antes de que terminara de hablar, y mamá agarró un bloc de notas para escribir todo. Ambos acordaron a cada condición sin discutir o tratar de negociar. Mi mamá preguntó si quería algo más agregado al acuerdo, y le dije que estas 4 cosas no eran negociables. Todo lo demás lo podíamos resolver mientras fuéramos. Mis padres no perdieron tiempo cumpliendo sus promesas. Papá pasó la tarde del lunes redactando un acuerdo de renta apropiado en su computadora que incluía mi cantidad mensual de renta, mis derechos como inquilina y la cláusula de aviso de 30 días que había solicitado. Lo imprimió, y todos lo firmamos esa noche. Luego, hizo copias para que cada uno guardara. Mi mamá tomó el teléfono martes por la mañana y llamó a 4 terapeutas diferentes antes de encontrar uno que tenía experiencia con dinámicas familiares mixtas y consejería de duelo. Programó nuestra primera cita para la siguiente semana el jueves en la noche, y nos mandó a todos una invitación de calendario como si fuera una junta de trabajo. Verlos tomar acción inmediata en lugar de solo hacer promesas se sintió diferente de todas las veces antes cuando decían que las cosas cambiarían, pero nada realmente cambiaba. Gabriela llegó a casa de la escuela el martes y vio
el acuerdo de renta firmado en el mostrador de la cocina, luego me miró y murmuró, gracias, cuando mis padres no estaban viendo. Jueves en la noche, todos manejamos a la oficina del terapeuta en silencio incómodo. Nadie sabía qué decir o cómo se suponía que funcionara esto. La sala de espera tenía sillas incómodas y revistas de 6 meses atrás que nadie realmente leía. El terapeuta nos llamó y se presentó sin que ninguno de nosotros hiciera contacto visual entre nosotros. Nos hizo sentar en círculo y empezó preguntando a cada persona que describiera qué nos trajo a terapia, lo cual hizo que todos se movieran en sus asientos y miraran al piso. Mi mamá fue primero y habló sobre adoptar a Gabriela y querer ayudarla a adaptarse, pero de alguna manera empeorar todo. Papá admitió que se había dejado llevar por los logros de Gabriela y dejó de apreciar lo que yo contribuía. Gabriela dijo en voz baja que se sentía culpable por causar problemas y extrañaba a su mamá. Cuando fue mi turno, expliqué cómo las comparaciones y ser echada de mi cuarto me hicieron sentir sin valor y reemplazable. El terapeuta escuchó todo sin interrumpir. Luego dijo algo que hizo que mis padres se quedaran completamente quietos. Les dijo que su duelo por perder a mi tía los había llevado a sobrecompensar con Gabriela mientras me daban por sentada, porque parecía estable e independiente. Señaló cómo habían puesto a Gabriela en un pedestal, lo cual creó presión para ella y resentimiento de mi parte, cuando lo que todos realmente necesitábamos era ser tratados como miembros normales de la familia. Nos dio tarea sobre expresar aprecio por cosas específicas y establecer límites saludables alrededor del espacio personal y expectativas. La sesión duró 1 hora, y al final todos se veían agotados, pero de alguna manera más ligeros. La siguiente semana, Gabriela apareció en la cocina en mi noche de cocinar y preguntó si podía ayudar en lugar de solo mirar. Le entregué un cuchillo y le dije que cortara verduras mientras yo empezaba la salsa para pasta. Trabajamos lado a lado sin hablar mucho al principio, solo cayendo en un ritmo de cocinar juntas. Resultó ser genuinamente útil en la cocina, anticipando lo que necesitaba después y manteniendo el espacio de trabajo limpio mientras íbamos. Mientras la pasta hervía, hablamos sobre su día en la escuela y mi proyecto en el trabajo. Conversación normal, sin tensión o competencia. Cuando la cena estuvo lista, mi mamá elogió la comida sin mencionar nada sobre la contribución de Gabriela o compararla con cenas anteriores. Empezamos a cocinar juntas cada vez que era mi noche y desarrollamos esta rutina fácil de trabajar lado a lado, hablando sobre cosas al azar mientras cortábamos y revolvíamos. Gabriela admitió una noche que realmente le gustaba cocinar porque le recordaba ayudar a su mamá en la cocina antes del accidente. Mis padres empezaron a hacer esfuerzos visibles para reconocer las cosas que hacía en la casa sin que me pidieran o me empujaran. Papá salió sábado por la mañana mientras yo cortaba el césped y me agradeció por mantener el jardín viéndose bien todos estos meses. Mi mamá elogió una comida que hice el martes sin agregar nada sobre Gabriela, o qué bueno era finalmente tener lo que sea. Los cambios se sentían pequeños y tentativos pero genuinos de una manera que sus elogios anteriores nunca habían sido. Gabriela también lo notó y me dijo en privado que nuestros padres parecían diferentes, menos estresados y más presentes. Una noche, papá preguntó si necesitaba ayuda con algo y realmente esperó una respuesta, en lugar de solo asumir que tenía todo bajo control. Mi mamá dejó de rondar sobre la tarea de Gabriela y le dio espacio para resolver las cosas por su cuenta. Estos no eran cambios dramáticos enormes, pero cambios pequeños consistentes en cómo todos interactuaban entre sí. Sábado en la tarde, llevé a Gabriela al centro comercial a comprar ropa que realmente reflejara su estilo, en lugar de lo que pensaba que impresionaría a mis padres. Había estado usando muchas camisas abotonadas preppy y pantalones khaki que se veían incómodos y rígidos. Pasamos por tiendas probándose diferentes cosas hasta que encontró jeans y camisetas de bandas que la hicieron sonreír cuando se miró en el espejo. Mientras estábamos en el vestidor, se abrió sobre sentir presión de ser perfecta para justificar que mis padres la tomaran después de que su mamá murió. Dijo que pensó que si no era excepcional en todo, se arrepentirían de adoptarla y la mandarían lejos. Le dije que ese tipo de presión no era justo ponérsela a sí misma y que mis padres deberían amarla por quien era, no por lo que lograba. Se probó una chaqueta de cuero que no se parecía en nada a sus atuendos anteriores y preguntó si pensaba que mis padres la aprobarían. Le dije que dejara de preocuparse por su aprobación y usara lo que la hiciera sentir como ella misma. Compramos la chaqueta junto con varias otras piezas que reflejaban su personalidad real en lugar de alguna persona imaginaria de hija perfecta. Jueves en la noche, regresamos a terapia para nuestra segunda sesión, y todos parecían menos tensos que la primera vez. El terapeuta preguntó cómo fue la tarea, y mis padres dieron ejemplos específicos de aprecio que habían expresado durante la semana. Luego se dirigió a Gabriela y preguntó cómo se estaba adaptando a los cambios en las dinámicas familiares. Gabriela se sentó en silencio por un minuto, antes de admitir que había tenido miedo de mostrar cualquier debilidad o comportamiento adolescente normal, porque no quería parecer desagradecida por ser tomada. Dijo que sentía que tenía que ganar su lugar en la familia, siendo perfecta en todo, lo cual la hacía ansiosa y agotada todo el tiempo. El terapeuta miró a mis padres y explicó cómo su elogio excesivo había creado realmente más presión en lugar de proporcionar apoyo. Les dijo que Gabriela necesitaba permiso para ser una adolescente regular, que a veces sacaba 8 en exámenes y no quería estudiar los viernes en la noche. Mi mamá empezó a llorar y se disculpó con Gabriela por hacerla sentir que tenía que ser perfecta. Papá admitió que se habían enfocado tanto en los logros de Gabriela porque los hacía sentir como buenos padres, después de todo, por lo que había pasado. El terapeuta nos dio nueva tarea sobre permitir imperfección y celebrar esfuerzos sobre resultados. Durante las siguientes semanas, mis padres realmente cumplieron con la tarea de terapia.
Mi mamá dejó de rondar sobre Gabriela cuando hacía tarea y la dejó resolver las cosas sin revisión constante. Una noche, Gabriela bajó a cenar viéndose estresada y dijo que sacó un 8 en su examen de biología. Mi mamá la miró por un segundo y luego dijo que estaba totalmente bien y preguntó si Gabriela entendía mejor el material ahora. Toda la cara de Gabriela se relajó y asintió y dijo que sí. Papá empezó a pedirle a Gabriela que hiciera quehaceres normales, como sacar la basura y cargar el lavavajillas, en lugar de tratarla como algo frágil que solo necesitaba estudiar. Gabriela realmente parecía más feliz teniendo responsabilidades regulares, en lugar de ser puesta en un estante como algún trofeo. La casa se sentía menos tensa cuando todos dejaron de caminar sobre cáscaras de huevo alrededor de sus calificaciones y logros. Me encontré con Miguel para café el sábado por la mañana, en este lugar cerca de su oficina. Preguntó cómo fue la búsqueda de apartamento, y le dije que las cosas se resolvieron en casa, así que ya no me estaba mudando. Pareció contento de escucharlo y dijo que las cosas familiares podían ser complicadas, pero era bueno cuando la gente las resolvía. Luego mencionó que Nina había estado hablando sobre mi trabajo últimamente, y dijo que había estado yendo realmente bien en mis proyectos. Se recostó en su silla y dijo que pensó que podría estar lista para más responsabilidad en la empresa. Sentí este impulso de confianza escuchando eso, porque el trabajo había sido un área donde sabía que estaba yendo bien, incluso cuando la vida en casa era un desastre. Miguel dijo que Nina probablemente querría hablar conmigo pronto sobre algunas oportunidades y debería estar lista para esa conversación. Lunes por la mañana, Nina me llamó a su oficina, justo después de llegar al trabajo. Tenía mi archivo abierto en su escritorio y me dijo que me sentara. Dijo que había estado revisando mi desempeño en los últimos 3 años y estaba impresionada con cómo manejé las cuentas de clientes y fechas límite de proyectos. Luego me ofreció una promoción a asociada senior de marketing con un aumento significativo. Traté de mantener mi cara calmada, pero por dentro estaba enloqueciendo porque el timing se sentía perfecto. Aquí estaba yo lidiando con drama familiar y sintiéndome poco valorada en casa, y mi jefa me estaba diciendo que realmente era buena en mi trabajo y merecía más dinero y responsabilidad. Acepté en el momento, y Nina sonrió y dijo que empezaría el papeleo. Caminando de vuelta a mi escritorio, me sentí como si estuviera flotando porque finalmente alguien reconoció lo que traía a la mesa. Esa noche, les dije a mis padres sobre la promoción durante la cena. La cara de mi mamá se iluminó y dijo que estaba tan orgullosa de mí por trabajar duro y ganar reconocimiento. Papá alzó su vaso de agua y dijo que siempre supo que me iría bien en mi carrera. Gabriela me sonrió desde el otro lado de la mesa y alzó su vaso también. Dijo que esperaba ser tan exitosa como yo algún día cuando tuviera un trabajo real. Todos se rieron y brindaron y se sintió genuino en lugar de forzado u obligatorio. Hicieron preguntas sobre lo que involucraba la nueva posición y cuánto aumento obtuve. Les dije los detalles y mamá dijo que deberíamos salir a celebrar apropiadamente el fin de semana. Toda la cena se sintió cómoda y cálida, de una manera que no había sido desde antes de que Gabriela se mudara. Algunos días después, papá me dijo en el desayuno que había estado trabajando con un corredor de hipotecas para refinanciar a una mejor tasa. Dijo que la nueva tasa combinada con mis pagos continuos de renta en la cantidad reducida los pondría de vuelta en terreno estable financieramente. Me miró seriamente y me agradeció por darles tiempo para resolver una solución en lugar de solo irme cuando las cosas se pusieron mal. Le dije que apreciaba que fuera honesto sobre la situación del dinero en lugar de pretender que todo estaba bien. Asintió y dijo que había aprendido su lección sobre dar mis contribuciones por sentado. Mamá entró a la cocina y agregó que estaban agradecidos de que me quedé y trabajé los problemas con ellos. Se sintió como si finalmente estuviéramos en la misma página sobre lo que todos traían al hogar. El siguiente fin de semana, Gabriela preguntó si podía tener algunos amigos para pasar el rato. Le dije que estaba totalmente bien y me mantendría fuera de su camino. 3 chicas aparecieron el sábado en la tarde y todas se amontonaron en la sala con snacks y música. Pasé para tomar una bebida de la cocina y me detuve a saludar en lugar de solo ignorarlas. Gabriela me presentó a sus amigas y les dijo que trabajaba en marketing y acababa de ser promovida. Una chica dijo que era genial que Gabriela tuviera una prima mayor viviendo en casa que tenía un trabajo real, en lugar de solo vivir de sus padres. Otra me hizo preguntas sobre cómo era el marketing y si lo disfrutaba. Platiqué con ellas por unos minutos antes de regresar a mi cuarto. Después, Gabriela vino a agradecerme por ser amable con sus amigas y dijo que significaba mucho que no la tratara como si estuviera invadiendo mi espacio. Domingo en la noche, mis padres sugirieron que empezáramos a hacer noches de película otra vez como tradición familiar. Mamá dijo, esta vez Gabriela y yo podemos turnarnos eligiendo qué ver, para que todos tengan voz. Todos nos acomodamos en el sofá con comida para llevar, y Gabriela eligió una película de acción de la que nunca había escuchado. Realmente estuvo buena, y todos nos metimos haciendo comentarios y riéndonos de las partes ridículas. Papá se durmió durante los últimos 20 minutos, como siempre lo hacía, y lo molestamos por ello cuando pasaron los créditos. Toda la cosa se sintió cómoda y fácil de una manera que no había sido por semanas. Nadie estaba compitiendo, o comparando, o tratando de probar algo. Solo estábamos pasando el rato juntos como una familia normal. Usé parte de mi aumento para ordenar muebles nuevos para mi cuarto, incluyendo un mejor escritorio y una silla cómoda para leer. También conseguí algo de arte y mejores cortinas para hacer que el espacio se sintiera más mío, en lugar de solo el cuarto donde crecí. Mis padres me notaron midiendo y planeando, y se ofrecieron a ayudar a cubrir el costo como un regalo de disculpa por todo lo que pasó. Acepté porque se sintió como un gesto genuino, en lugar de ellos tratando de comprar perdón. Papá me ayudó a armar el escritorio y colgar el arte mientras mamá llevó a Gabriela de compras para que pudiéramos trabajar sin interrupción. Cuando todo estuvo listo, mi cuarto se sintió como un espacio adulto real,
en lugar de una recámara de adolescente. Podía verme quedándome aquí cómodamente por otro año, mientras seguía ahorrando. Una noche, Gabriela tocó mi puerta y preguntó si podíamos hablar. Entró y se sentó en mi nueva silla, y me dijo que había estado viendo al consejero escolar sobre cosas de duelo y adaptación. Dijo que la estaba ayudando a procesar perder a su mamá y lidiar con todos los cambios. Le dije que eso era realmente bueno, y que nuestra terapia familiar me había estado ayudando también. Hablamos por más de una hora sobre terapia y salud mental, y qué tan difícil era pedir ayuda a veces. Gabriela dijo que se sentía menos sola, sabiendo que yo también estaba trabajando en mis cosas, en lugar de tener todo resuelto. Le dije que nadie tenía todo resuelto, sin importar qué tan viejos se pusieran. Se rió, y dijo que eso era extrañamente consolador. Después de que se fue, me di cuenta de que realmente nos habíamos conectado sobre algo real, en lugar de solo existir en la misma casa juntas. En nuestra siguiente sesión de terapia, la consejera preguntó cómo le iba a todos con la tarea y cambios. Mis padres dieron ejemplos de dejar que Gabriela fuera más normal y que yo me sintiera más apreciada. Gabriela habló sobre sus amigas viniendo y sentir menos presión de ser perfecta. Mencioné la promoción y que también se sintió ser valorada en el trabajo. La consejera sonrió y dijo que podía ver cuánto progreso habíamos hecho todos en 8 semanas. Sugirió que estábamos listos para pasar a revisiones mensuales en lugar de sesiones semanales, ya que habíamos desarrollado mejores herramientas de comunicación. Mis padres estuvieron de acuerdo, pero dijeron que querían seguir trabajando en las cosas incluso sin citas semanales. Papá dijo que las sesiones habían sido reveladoras y no quería volver a caer en viejos patrones. La consejera nos dio algunos recursos para continuar el trabajo por nuestra cuenta y programó nuestra siguiente cita para un mes después. Algunos días después, le mandé mensaje a Joshua, mi amigo de la universidad, a quien había estado evitando durante todo el caos familiar. Nos encontramos en una cafetería del centro y lo puse al día sobre todo lo que pasó con mis padres y Gabriela. Escuchó toda la historia y luego dijo que estaba realmente impresionado por cómo lo manejé. Me dijo que la mayoría de la gente habría simplemente cedido o explotado toda la familia, pero encontré una manera de mantenerme firme y aún mantener a todos juntos. Hablamos por casi 2 horas poniéndonos al día sobre su vida y cosas de trabajo, y antes de irnos, sugirió que empezáramos a pasar el rato regularmente otra vez como solíamos hacer en la universidad. Estuve de acuerdo, e hicimos planes para cenar la siguiente semana. Tener esa amistad de vuelta se sintió bien después de semanas de estar tan enfocada en drama familiar. El siguiente fin de semana, mis padres decidieron hacer una pequeña cena con algunos familiares extendidos, incluyendo a mi tía Shirley. Ayudé a mamá a preparar comida en la cocina, mientras papá arregló la mesa del comedor con los platos bonitos que solo usábamos para ocasiones especiales. Cuando los invitados empezaron a llegar, mis padres hicieron un punto de presentarme a todos como su hija, que trabaja en marketing y acababa de ser promovida a asociada senior. El orgullo en sus voces sonaba genuino en lugar del entusiasmo falso que solían tener cuando se sentían obligados a mencionar mis logros. Tía Shirley me llevó aparte durante los aperitivos y me dijo que estaba orgullosa de mí por defenderme con mis padres. Dijo que mi mamá le había hablado hace unas semanas realmente molesta sobre toda la situación, y Shirley le había dado un regaño sobre darme por sentado. Le agradecí por apoyarme incluso cuando no lo sabía. La cena fue bien con buena comida y conversación, y noté que mis padres siguieron encontrando maneras de incluirme en historias y discusiones, en lugar de solo enfocarse en Gabriela, como habían estado haciendo antes. Gabriela también parecía relajada, bromeando con nuestros primos y no poniendo ningún tipo de actuación de hija perfecta. Después de que todos se fueron y limpiamos la cocina juntas, mamá me abrazó y dijo que estaba contenta de que me hubiera quedado. Algunas noches después, Gabriela tocó mi puerta alrededor de las 9 y preguntó si podíamos hablar. Entró y se sentó en mi cama viéndose nerviosa. Luego me dijo que había un chico en la escuela que le gustaba y no sabía qué hacer al respecto. Le pregunté si le gustaba también y dijo que pensaba que sí, pero nunca había tenido novio antes y se sentía algo perdida. Terminamos hablando por más de 1 hora sobre relaciones y límites y cómo saber si alguien realmente te respeta o solo le gusta la idea de ti. Gabriela hizo preguntas sobre mis experiencias de citas y fui honesta sobre las relaciones buenas y malas que había tenido. Me dijo que sentía que podía confiar en mí con este tipo de cosas personales porque no la juzgaba o esperaba que fuera perfecta. Me di cuenta de que esto era verdadera conexión de hermanas, no solo ser compañeras de casa educadas. Cuando finalmente se fue a dormir, me abrazó y me agradeció por el consejo. Sentí que habíamos dado vuelta a la esquina en nuestra relación. La siguiente semana, revisé mi cuenta de ahorros durante mi descanso de almuerzo y me di cuenta de que había alcanzado mi meta para un enganche en mi propio lugar 6 meses antes de lo esperado. El aumento de la promoción, combinado con la renta reducida que mis padres me estaban cobrando, había acelerado mis ahorros mucho más rápido que mi cronograma original. Me quedé ahí mirando los números, sintiendo esta mezcla de logro e incertidumbre. Podía empezar a buscar un lugar para comprar ahora mismo si quería, pero luego pensé en cómo las cosas estaban realmente bien en casa ahora, cómo mi relación con Gabriela se estaba volviendo más fuerte, cómo mis padres genuinamente estaban tratando de hacerlo mejor. Decidí seguir ahorrando y quedarme quieta por más tiempo para poder permitirme algo realmente bonito cuando me mudara, en lugar de solo saltar al primer lugar que apenas podía permitirme. Esa noche, mis padres preguntaron si tenía unos minutos para hablar y sentí esa ansiedad familiar preguntándome qué querían ahora. Pero papá sacó una carpeta con papeles y explicó que querían hacer mi arreglo de renta permanente con un acuerdo de arrendamiento real. Dijo que tenerme ahí beneficia a todos cuando todos nos tratamos con respeto y querían formalizarlo apropiadamente esta vez. El arrendamiento era por 1 año con una opción para que yo reevaluara al final y renovara o me mudara con aviso apropiado. Lo leí
y todo se veía justo, así que lo firmé. Mamá dijo que sabía que estaba ahorrando para comprar mi propio lugar eventualmente, y apoyaban eso, pero querían que supiera que tenía un hogar estable aquí por todo el tiempo que lo necesitara. En el trabajo el siguiente lunes, Nina llamó a Carolina y a mí a su oficina para una junta. Nos dijo que estábamos asignadas a liderar un proyecto importante juntas para un nuevo cliente, lanzando una línea de productos en 3 meses. Era el proyecto más grande que me habían dado desde mi promoción, y sentí esta oleada de confianza que no había tenido antes. Durante nuestra primera junta de planeación con el cliente, me encontré siendo mucho más asertiva de lo que solía ser, rechazando cronogramas irrealistas y abogando por mis ideas sobre la estrategia de marketing. Carolina lo notó después y me dijo que parecía diferente, más segura de mí misma. Me di cuenta de que enfrentarme a mis padres y establecer límites con ellos había cambiado algo en mí. Ya no solo iba con lo que la gente quería, estaba hablando por lo que pensaba que era correcto y confiando en mi propio juicio. Unas semanas después, Gabriela llegó a casa con su primera boleta de calificaciones de su nueva escuela. Tenía una mezcla de calificaciones, incluyendo 3 dieces, 2 ochos y un 8 menos. Se veía ansiosa cuando se la mostró a mis padres en la cena, como si estuviera esperando que se sintieran decepcionados. Pero papá la miró y dijo que estas eran calificaciones realmente buenas, especialmente para adaptarse a una nueva escuela a mitad de año. Mamá estuvo de acuerdo y dijo que estaba orgullosa de Gabriela por trabajar duro y hacer su mejor esfuerzo. Toda la cara de Gabriela se relajó y sonrió. Más tarde esa noche, vino a mi cuarto y me agradeció por ayudar a mis padres a entender que no necesitaba ser perfecta todo el tiempo. Dijo que la consejera le había dicho lo mismo, pero escucharlo de mis padres se sintió diferente porque eran ellos quienes le habían estado poniendo presión. Le dije que merecía solo ser una adolescente normal, sin cargar el peso de las expectativas de todos. El siguiente fin de semana, llevé a Gabriela en un viaje por carretera para visitar algunas universidades a unas horas de casa. Visitamos 3 campus en 2 días, viendo dormitorios y salones y hablando con estudiantes sobre sus experiencias. Durante el viaje entre escuelas, Gabriela se abrió sobre sus planes futuros. Dijo que había estado pensando mucho sobre lo que realmente quería hacer con su vida, en lugar de solo lo que sonaba impresionante. Admitió que no estaba segura de que quisiera ser doctora más y podría querer estudiar educación en su lugar porque realmente le gustaba ayudar a niños menores con su tarea y ver las cosas hacer clic para ellos. Le dije que esa era una gran razón para elegir una carrera y mucho mejor que solo elegir algo porque sonaba prestigioso. Hablamos sobre cómo podía elegir un camino que la hiciera feliz, en lugar de uno que haría que otras personas estuvieran orgullosas. Para cuando llegamos a casa el domingo en la noche, habíamos cubierto tanto terreno, tanto literal como figurativamente. En una noche de martes al azar, unas semanas después, mis padres me pidieron que me sentara con ellos después de la cena. Sentí ese viejo nerviosismo otra vez, pero papá estaba sonriendo, así que pensé que no eran malas noticias. Dijo que querían reconocer que habían pasado exactamente 4 meses desde la noche que vinieron a mi cuarto suplicándome quedarme. Mamá dijo que habían estado pensando mucho en esa noche y qué tan mal habían arruinado las cosas antes de llegar a ese punto. Papá hizo esta broma sobre cómo fue la peor decisión que casi tomaron, porque los forzó a realmente apreciar lo que tenían, en lugar de darme por sentado. Todos nos reímos, y mamá se puso un poco llorosa. Dijo que estaba agradecida de que les hubiera dado una segunda oportunidad de ser mejores padres. Les dije que estaba contenta de que las cosas funcionaron tan bien. El siguiente sábado, Joshua me invitó a encontrarme con algunos de sus amigos en un bar del centro. Casi dije que no por hábito porque había estado tan enfocada en trabajo y cosas familiares, pero luego me di cuenta de que necesitaba tener realmente una vida social fuera de esas 2 cosas. Me encontré con Joshua y 4 de sus amigos, y pasamos la noche jugando billar y hablando de todo desde drama laboral hasta historias terribles de citas. Sus amigos eran geniales y fáciles de hablar, y al final de la noche habíamos intercambiado números y hecho planes para hacer noche de trivia la siguiente semana. Manejando a casa, sentí este sentido de equilibrio que no había tenido en mucho tiempo. Tenía mis relaciones familiares en un buen lugar, mi carrera avanzando, y ahora estaba construyendo amistades y actividades que eran solo para mí. Vivir en casa se sentía como una elección que estaba haciendo en lugar de algo con lo que estaba atorada, y eso hizo toda la diferencia. El siguiente domingo, desperté temprano y encontré a Gabriela ya en la cocina rompiendo huevos en un tazón. Miró hacia arriba cuando entré y preguntó si quería ayudar a hacer hotcakes antes de que todos los demás despertaran. Empezamos a cocinar juntas y me habló sobre un examen del que estaba preocupada y le hablé sobre la noche de trivia que había planeado con los amigos de Joshua. Se volvió nuestra cosa después de eso, encontrarnos en la cocina cada domingo en la mañana, alrededor de las 7 para hacer desayuno y hablar sobre nuestras semanas mientras la casa aún estaba silenciosa. Esas conversaciones terminaron siendo la mejor parte de mi semana, porque Gabriela me diría cosas que no compartía con nuestros padres y podía darle consejos sin que mamá saltara con sus opiniones. 3 semanas en nuestra tradición dominical, Nina me llamó a su oficina un miércoles en la tarde. Cerró la puerta y me dijo que la empresa estaba abriendo una oficina regional en aproximadamente un año y quería saber si estaría interesada en una posición gerencial ahí. Traté de no verme muy emocionada, pero por dentro estaba dando volteretas porque esto significaba crecimiento real de carrera, mientras aún estaba lo suficientemente cerca para mantener las relaciones familiares que habíamos reconstruido. Nina dijo que no necesitaba decidir inmediatamente, pero quería que supiera que me estaban considerando para el papel. Le agradecí y floté de vuelta a mi escritorio pensando
¿En qué tan diferente se veía mi vida ahora comparado con esas semanas terribles cuando mis padres me querían fuera? Esa misma semana, Gabriela llegó a casa anunciando que había conseguido un pequeño papel en la obra escolar. Mamá inmediatamente empezó a elogiar qué tan talentosa era Gabriela, y vi la cara de Gabriela caer un poco. Salté y dije que era genial que estuviera probando algo nuevo, y pregunté cuál era su papel. Gabriela explicó que solo tenía 3 líneas como personaje de fondo, pero pensó que sería divertido. Papá captó mi pista y dijo que estaba orgulloso de ella por salir de su zona de confort. La noche de la obra llegó 2 semanas después y todos nos sentamos en el auditorio esperando la escena de Gabriela. Cuando subió al escenario y dijo sus 3 líneas, mis padres aplaudieron más fuerte que cualquier otra persona en el lugar. Después, Gabriela nos encontró en el lobby y mamá la abrazó y le dijo que estaba orgullosa de ella por probar algo nuevo, aunque fuera solo un papel pequeño. Toda la cara de Gabriela se iluminó, y más tarde esa noche, tocó mi puerta para decirme que estaba contenta de que nuestros padres estuvieran aprendiendo a apreciar esfuerzo sobre logro. El siguiente sábado, papá preguntó si lo ayudaría a construir una nueva terraza en el patio trasero. Pasamos todo el día midiendo y cortando madera y clavando tablas en su lugar. Se sintió bien trabajar juntos sin tensión, solo disfrutando el trabajo físico y hablando sobre cosas al azar como deportes y lo que queríamos plantar en el jardín la próxima primavera. Durante un descanso de agua, papá se sentó en el césped y me dijo que estaba agradecido de que les hubiera dado una segunda oportunidad. Dijo que había aprendido a no dar a la gente por sentado y que perderme habría sido el error más grande de su vida. Le dije que estaba contenta de que las cosas funcionaron y regresamos a martillar. Nuestra terapeuta familiar programó una sesión final de revisión la siguiente semana. Todos nos sentamos en su oficina y miró a través de sus notas de nuestras sesiones anteriores. Dijo que habíamos manejado exitosamente una transición difícil y construido maneras más saludables de hablarnos. La terapeuta nos dijo que siguiéramos usando las herramientas que habíamos aprendido y que nos contactáramos si necesitábamos apoyo en el futuro, pero se sentía confiada de que estábamos en un buen lugar ahora. Mamá preguntó si deberíamos programar otra cita para estar seguros, y la terapeuta dijo que siempre podíamos regresar si surgían problemas, pero ya no necesitábamos sesiones regulares. Salir de esa oficina se sintió como graduarse de algo difícil pero necesario. 2 días después, Gabriela irrumpió en la cocina agitando una carta de aceptación. Había sido aceptada en un programa de verano para estudiantes interesados en educación, y estaba tan emocionada que apenas podía sacar las palabras. Mis padres leyeron la carta, y mamá dijo que estaba emocionada de que Gabriela estuviera siguiendo sus intereses reales, en lugar de solo elegir algo que sonaba impresionante. Papá estuvo de acuerdo, y dijo que no podía esperar a escuchar sobre su experiencia trabajando con niños menores. Me sentí orgullosa viéndolos celebrar lo que Gabriela realmente quería, en lugar de lo que pensaban que debería querer, sabiendo que había jugado un papel en cambiar su pensamiento sobre el éxito. La siguiente semana, obtuve mi bono de promoción y decidí invitar a mi familia a cenar en este bonito lugar italiano del centro. Nos sentamos en una mesa grande junto a la ventana y pedimos demasiada comida y nos reímos sobre el caos de esas pocas semanas cuando todo se desmoronó. Papá hizo una broma sobre la gran interrupción de Internet y Gabriela gimió recordando cómo no podía hacer su tarea. Mamá se puso un poco llorosa y dijo, a veces las cosas tienen que romperse antes de poder arreglarlas apropiadamente. Levanté mi copa y dije que estaba contenta de que lo hubiéramos resuelto. Y todos chocaron sus copas juntos. Manejando a casa esa noche, revisé mi app del banco por hábito y me di cuenta de que mi cuenta de ahorros había alcanzado un nivel donde podía permitirme un enganche en una casa pequeña, en lugar de solo rentar. Empecé a mirar listados de propiedades en mi teléfono durante descansos de almuerzo, hojeando fotos de casitas con patios y garajes. Cuando se lo mencioné a mis padres durante la cena, dijeron que apoyaban lo que decidiera hacer, pero querían que supiera que era bienvenida a quedarme tanto como quisiera. La oferta se sintió genuina esta vez, no como si solo fueran educados o tratando de quedarse con mi dinero de renta. Algunos días después, Gabriela y yo estábamos haciendo nuestra cosa del desayuno dominical, y me dijo que había estado hablando con sus amigas sobre vivir conmigo. Dijo que les dijo que tenerme cerca era como tener una hermana mayor genial, que realmente entendía cómo era lidiar con presión de padres. Volteé los hotcakes y pregunté qué pensaban sus amigas sobre eso. Gabriela dijo que tenían envidia porque sus hermanos o ya no vivían en casa, o eran niños menores molestos. Me di cuenta de que nuestra relación se había vuelto genuinamente importante para ambas más allá de solo sobrevivir ese desastre inicial con mis padres. Ya no se trataba de obligación o drama familiar. Era conexión real. El siguiente mes, recibí un email de mi antigua universidad preguntando si estaría interesada en hablar en un panel de carrera para estudiantes actuales. Querían a alguien que hubiera entrado al marketing para hablar sobre el proceso de búsqueda de trabajo y construir una carrera después de graduarse. Dije que sí, y reenvié el email a mi familia. Llegó el día del panel y manejé al campus sintiéndome nerviosa sobre hablar en público. Caminé al auditorio y divisé a toda mi familia sentada en la tercera fila, incluyendo a Gabriela, quien estaba empezando a pensar sobre sus propias opciones universitarias. Tenerlos ahí animándome se sintió como prueba de que realmente arreglamos lo que estaba roto. Hablé sobre mi trabajo y la promoción y cómo había aprendido a abogar por mí misma. Y después, Gabriela me dijo que lo hice genial y hizo preguntas sobre aplicar a universidades. Mis padres me abrazaron y dijeron que estaban orgullosos. Y esta vez, sabía que lo decían en serio porque habían aprendido a aparecer para las cosas que realmente importaban. Una semana después del panel de carrera, mis padres me pidieron sentarme en la mesa de la cocina para una conversación seria, y me puse nerviosa, pensando que querían hablar sobre dinero otra vez.
Papá sacó algunos papeles y dijo que habían ido con su abogado para actualizar su testamento y querían que supiera sobre los cambios que hicieron. Mamá explicó que dividieron todo equitativamente entre Gabriela y yo, lo cual debería haber sido obvio desde el principio, pero querían que lo escuchara directamente de ellos. Dijo que nos ven a ambas como sus hijas, y el papeleo ahora reflejaba esa verdad de una manera que sus palabras no siempre habían mostrado. Sentí algo aflojarse en mi pecho, porque el gesto significó mucho más que cualquier dinero real que pudiera heredar algún día. Representó que finalmente nos trataran como iguales en lugar de clasificarnos una contra la otra. La conversación cambió a mi búsqueda de casa, y les dije que había estado mirando lugares como a 20 minutos de distancia, lo suficientemente cerca para visitar, pero lo suficientemente lejos para sentirse como verdadera independencia. Papá asintió, y dijo que sonaba perfecto, que merecía mi propio espacio después de todo lo que habíamos pasado juntos. 2 semanas después, encontré una casita con 2 recámaras y un patio trasero que encajaba exactamente en mi presupuesto, y llamé a mis padres desde la entrada después de verla. Hice una oferta ese mismo día, y pasé los siguientes 3 días revisando mi teléfono cada 5 minutos, esperando escuchar del vendedor. Cuando mi agente de bienes raíces llamó para decir que la oferta fue aceptada, literalmente salté arriba y abajo en mi oficina, y tuve que explicar a mis compañeros de trabajo por qué estaba tan emocionada. El proceso de cierre tomó aproximadamente un mes, y durante ese tiempo, toda mi familia me ayudó a elegir muebles y planear la distribución de cada cuarto. Llegó el día de la mudanza en un sábado soleado a finales de primavera, y todos aparecieron en casa de mis padres a las 8 de la mañana para cargar cajas en camiones. Gabriela inmediatamente pidió el cuarto de huéspedes y dijo que necesitaría un lugar para escapar cuando nuestros padres la volvieran loca con sus preguntas sobre aplicaciones universitarias. Cargamos muebles y cajas por horas, papá dirigiendo tráfico mientras mamá desempacó cosas de cocina y Gabriela acomodó libros en estantes. Para la noche, estábamos agotados y sudorosos, así que pedimos 3 pizzas grandes y nos sentamos en el piso de mi nueva sala, comiendo directamente de las cajas. Mamá sugirió que bautizáramos el lugar con una noche de película, y todos estuvieron de acuerdo. Así que sacamos cojines y cobijas y vimos una comedia mientras hacíamos planes para la próxima cena familiar en mi lugar. 3 meses después de tener la casa, estaba parada en mi cocina un domingo en la mañana haciendo hotcakes para Gabriela, quien había pasado la noche después de una pelea con nuestros padres sobre el toque de queda. Se sentó en mi mostrador quejándose sobre cómo la trataban como bebé, y volteé los hotcakes, pensando en qué tan lejos habíamos llegado todos desde esa noche cuando mis padres me suplicaron quedarme. Obtuve todo lo que realmente quería, sin siquiera darme cuenta de que era posible. Una familia que me respeta y aparece para las cosas importantes. Un hogar que es completamente mío, con una hipoteca que puedo pagar, y una relación con Gabriela construida en conexión genuina, en lugar de competencia u obligación. Pasó porque finalmente me defendí cuando me empujaron demasiado lejos, y finalmente escucharon en lugar de descartar lo que necesitaba, y ahora teníamos algo mejor de lo que empezamos porque todos habíamos aprendido cómo tratarnos bien entre nosotros.